de la misma. Quisiéramos abrir micrófono a Roberto Zambrano de ISOC Bolivia para dar un saludo inicial y comenzar entonces el panel que tenemos programado en este primer periodo. Bienvenido, Roberto. Mucho gusto. Bueno, el gusto es mío, queridos amigos allá en... Es para mí un placer y me siento muy honrado de haber podido ser invitado a este evento. Agradezco a los organizadores, por supuesto. Cuento con mucha información de interés de nuestra juventud y bueno, esperamos contribuir en esa línea también. Un gusto nuevamente y adelante por allá. Muchas gracias, Roberto. El primer panel, una breve introducción alrededor del tema principal, la gobernanza del Internet y cómo poder ser parte de los procesos activos de participación alrededor del Internet. Es importante que nosotros comencemos a dominar apropiarnos sobre los temas que están alrededor de este foro, considerando que esto no solamente es una actividad, es una actividad de una actividad mediática, sino que es a partir de ahora un espacio de participación, de disertación, de actividades y de debate en el cual la juventud nicaragüense estará insertándose a una dinámica a nivel internacional. Roberto, quisiera tal vez que nos pudieras dar los primeros atisbos sobre qué podemos conocer sobre la gobernanza del Internet. Hagamos una idea como que ahorita estamos un montón de personas en un proceso de alfabetización digital, en donde el tema de la gobernanza del Internet es un tema completamente nuevo. Sin embargo, hemos de alguna manera sido parte de la gobernanza del Internet, pero ¿cómo podríamos ser cada vez más activos durante este proceso de participación? Adelante, Roberto. Bueno, muchas gracias. No sé si es posible compartir la pantalla. Sí, solo danos 30 segundos para eso. Mientras tanto, podríamos dar la palabra a Cristina Morales de parte de Ipandetec para también brindar el saludo virtual. Hola, buenos días a todos los que nos atienden de manera presencial y virtual. Quiero un poco hablarles sobre Roberto Zambrano. De antemano, muchas gracias, Roberto, por tu participación. Roberto es ingeniero electrónico con maestría en redes de telecomunicaciones y docente de pregrado y posgrado en la Universidad de Bolivia. También ha actuado como facilitador internacional de la Sociedad de Internet ISOC para Iberoamérica. Es importante recalcar que Roberto fue director del programa Humancitic, también fue director de tecnología emergentes en la Fundación de Educación y responsable del diseño de la red académica boliviana en la Agencia de Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia. También se desempeñó como viceministro de Ciencia y Tecnología desde el año 2010. A su vez, ha sido director de Desarrollo Organizacional y de Tecnologías de Información. Actualmente, Roberto es director de Gobierno Electrónico y Modernización de la Gestión en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en Bolivia. Y de antemano quiero felicitar a Roberto porque recientemente fue elegido como secretario asesor del secretario general de las Naciones Unidas para el tema del Foro de Gobernanza de Internet. Tenemos a un panelista de gran trayectoria en temas de gobernanza de Internet y espero que les guste mucho todos los conocimientos que vamos a adquirir el día de hoy y contamos con su participación. Vamos a tener un espacio de micrófono abierto donde aquí los que nos están atendiendo de manera presencial pueden levantar la mano y los que están atendiendo de forma online, Zoom permite también levantar la mano para que tengan eso en cuenta y vayan haciendo sus preguntas. Roberto, tienes la palabra. Muchísimas gracias, querida Cristina. Antes de comenzar, sí quisiera aclarar
que, bueno, he trabajado en el Viceministerio de Ciencia y Tecnología, justamente cuando estaba desarrollando el proyecto de la red académica en Bolivia, ya por el año 2010, pero no, he acompañado al viceministro de entonces, pero no he sido viceministro, ¿no? Y en la actualidad, activamente junto con un grupo de colegas que provienen de muchas partes del mundo, como formo parte del equipo, que es un equipo asesor en realidad, del Foro de Gobernanza de Internet a nivel global y con quienes trabajamos un poco en los programas que se van desarrollando respecto al foro justamente año a año. Así que con esa aclaración voy a ahora sí compartir la pantalla. Y de hecho a responder un poco la pregunta que nos hacía nuestro colega hace un momento, pero para aquello es importante que podamos conocer cuál ha sido el origen y un poco la evolución primero del Internet. Todos ustedes conocen que en realidad llevamos más de 50 años ya de historia. Justamente el año pasado celebrábamos ese momento importante en el cual se pudo realizar una conexión, por eso es icónica esta imagen que vemos en la pantalla, entre 4 universidades americanas. Y esto fue más o menos a finales de los 60, el año 69, y que estas 4 universidades pudieron conectarse, dando paso, diríamos, a un hito histórico, porque a partir de ese momento avanzó la historia de intercomunicación, primero entre universidades, pero posteriormente, como sabemos todos, entre otras entidades y finalmente en el mundo. Así que este es realmente un momento importante que destacar. Y como saben, también ha sido un proyecto que fue financiado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, o entonces un proyecto de gobierno, pero encontraron en las universidades y en estos jóvenes universitarios, muchos de ellos de ese momento, como impulsores y como creadores intelectuales, como base de ciencia que pudieron aportar con este gran proyecto inicial. Por eso hay nombres que son icónicos en la actualidad. Algunos años después forman parte de este inicio personas como Vinton Cerf, que continúan apoyando, continúan aportando en nuestro medio este desarrollo del Internet. Ha sido el creador del protocolo TCP/IP junto con otros colegas de entonces. Y bueno, estos primeros momentos muestran un poco esta evolución. Ya para el año 77, algunos años después, como ven, ya habían 111 computadoras conectadas. 79 se creó el Board de Arquitectura de Internet, los newsgroups, que eran una herramienta para la gente que estuvo en ese momento, que permitía el intercambio de información a través de estos recursos. No había nada de gráficos, por cierto, era nada más texto el que se enviaba. Para el año 80 se creó un sistema de distribución de boletines. Ya casi todo el mundo, las universidades principalmente, además de las oficinas gubernamentales, estaban interconectadas en Estados Unidos. Y también otro hito importante fue que salió del contexto americano y comenzó a expandirse hacia el mundo el Internet. Y para ese año ya habían 200 computadoras conectadas en Londres. Bueno, el 81 hay el nacimiento de una red que forma parte también de los antecesores a lo que es Internet, que se llamaba BitNet, nuevamente pensada en las universidades, ya con 213 computadoras. El 82 se formaliza el protocolo TCP/IP y servicios importantes como el correo electrónico y un protocolo que lo sustenta, SMTP, es el que permite comenzar ya los atisbos de denominar a esta gran red de redes como el Internet. Hay un primer servidor de nombres de sitios, el año 83. También marca otro hito la separación de Milnet como la red del Departamento de Defensa, y que se separa además de lo que originalmente había sido esta antes llamada ARPANET. Para el 85 ya habían 2,000 computadoras y comienzan a trabajar de forma mucho más sostenida empresas que estaban en el ámbito de tecnología ya de años atrás, pero que hacen uso y aprovechamiento de esta infraestructura, ¿no? Hablamos de CompuServe en ese momento, que tenía ya años de existencia, pero que aprovecha esta infraestructura de comunicación para compartir y distribuir sus servicios. Y otro icono de ese momento fue American Online, que también comenzó con este trabajo en ese año. Luego la National Science Foundation
de alguna forma comienza a aportar a esta red con enlaces, fíjense lo interesante, con 56 kilobits por segundo. Nace también una entidad que es fundamental para la evolución y estandarización de protocolos de Internet, que es el Grupo de Tareas de Ingeniería de Internet, Internet Engineering Task Force, IETF. El año 87 ya tenemos 10.000 computadoras conectadas, el 88 tenemos ya nodos que agrupaban la interconexión de estas computadoras con 1.5 megabits por segundo, y nace IANA, que es la autoridad de nombres asignados en Internet, nombres y números en ese momento. Estas RFCs, que son los elementos de estandarización del Grupo de Ingeniería de Internet, son las que en este primer documento, ese año, formulan la creación de esta organización, que estuvo apoyada por una persona que vamos a mencionar luego. Y otro hito importante es el año 89, porque se propone una herramienta, el famoso World Wide Web, por Tim Berners-Lee, es otra persona que todavía está con nosotros y que aporta muchísimo al mundo. Y claro, este avance cambió sustancialmente la manera en que se conocía el Internet hasta ese momento. El nacimiento de la navegación fue un tema fundamental que fuimos utilizando todos y que de hecho aceleró el disparo, el crecimiento de quienes estaban conectados en ese momento. Más ya de 100.000 computadoras conectadas para finales de los 80. 90 desaparece ARPANET, se abre el tráfico comercial de manera más contundente, todas las redes comienzan a integrarse desde el 91, Clinton, Cerf y otros pioneros fundan Internet Society, que tiene el trabajo de muchos capítulos en todo el mundo, brindando el soporte institucional además al IETF. Se constituyen como parte de esta organización otras entidades importantes vinculadas al IETF. El año 92 tenemos ya el primer millón de computadoras conectadas con nodos a 45 megabits por segundo. 93 nace el navegador Mosaic. El 94, además del navegador Netscape, aparece un buscador interesante que son abuelos de lo que hoy conocemos como Google, por ejemplo, que es el buscador Alta Vista. Se retira la administración de la National Science Foundation en la administración de la red que existía en el contexto americano hasta ese momento, y se plantean nuevas arquitecturas de interconexión basadas en estos puntos de acceso a la red, que son además o están relacionadas con inversiones muy grandes de dinero que hacen nacer estos puntos de agregación, puntos de interconexión a nivel mundial. No son muchos, son unos cuantos puntos de interconexión que permiten que otros operadores de primero y segundo nivel se interconecten a estos puntos mundiales y finalmente estos den servicio a los puntos regionales de conexión, que son con quienes nos conectamos nuestros países a través de nuestros propios operadores de servicios de Internet u operadores de telecomunicaciones. Nace una nueva arquitectura, como decíamos, en función de esto. Aparece una nueva versión del protocolo, que hasta ese momento era la versión 4, el protocolo IP versión 6. Nacen entidades que ya van conociendo ustedes porque forman parte justamente ya de esta historia, la mayoría de los jóvenes que seguramente están siguiendo esto, como Amazon, eBay. El 96 ya hay 10 millones de computadoras, nace Hotmail. El 98 ICANN toma la posta respecto a la administración de estos recursos, pero además nacen buscadores como Google, Yahoo. El 99 aparecen las primeras redes académicas como la americana denominada Internet 2. El 2001 nace Wikipedia. Para el 2003 ya hay 500 millones de dispositivos. Nacen Skype, iTunes. El 2004 nace Facebook, Flickr, YouTube. 2005, otro hito interesante, se realiza la segunda fase. La primera fue el 2003 en Ginebra. El 2005 se realiza la segunda fase de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información en Túnez. Y al año siguiente se hace la primera reunión del Foro de Gobernanza en Atenas. Ese año también nace el Twitter. El 2013 nace WhatsApp para Android, ya tenía años anteriores en iOS, pero nace para Android. El 2018 ya hay más de 4.000 millones de usuarios y más de 8.000 millones de dispositivos que cada vez y cada día van creciendo. Y es importante para entender este contexto de gobernanza recordar que esta entidad denominada ICANN es la que se hace cargo de la administración de estos que llamamos recursos críticos. Por una parte, los nombres de dominio, que no son otra cosa que estas frases que colocamos o recursos universales
de localización que colocamos en nuestros navegadores para acceder a alguna página web, por ejemplo, ICANN.org. Y la administración de esta asignación de este nombre de dominio se hace a partir de este trabajo mundial colectivo y colaborativo, de alguna manera coordinado por esta organización. Y el otro recurso importante es el conjunto de direcciones IPs. También las han escuchado hablar y tienen una relación estrecha con los nombres de dominio porque hacen más o menos una equivalencia como la hacen los nombres de un directorio telefónico a los teléfonos, los nombres de contacto que tenemos en nuestros teléfonos, a los números telefónicos que tenemos registrados en los mismos. Decíamos que esta historia es importante también porque el 72, esta autoridad se formaliza en términos de trabajo a partir de esta persona que se llama John Postel, junto con otros colaboradores, en el Instituto de Ciencias de la Información de la Universidad del Sur de California, que mediante un contrato se hace cargo años después ya formalmente para administrar estos recursos importantes. Justamente el año 88, a través de un contrato entre el Departamento de Defensa y esta universidad. Pero 10 años después se define, el gobierno americano define que esta administración pase bajo el control de ICANN, que es la entidad que reemplaza y a la larga va a hacerlo definitivamente este rol importante de administración de estos recursos. En 2006 se hace una renovación de un contrato más un memorándum de entendimiento que era importante establecer respecto a la supervisión de operaciones, todavía la intención del gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento de Comercio de mantener el control de la organización. En 2009, ICANN suscribe un acuerdo comprometiéndose a trabajar bajo el modelo de múltiples partes interesadas, que es un modelo de gobernanza bajo el cual nos suscribimos, yo creo, todos los que creemos que es importante el rol de quienes participan en este debate, discusión. En 2016, en octubre, se elimina esta supervisión del gobierno americano y de alguna forma arranca ya una nueva etapa independiente de ICANN que todavía continúa en ese proceso de consolidación en los años actuales. Tengo información que seguramente les va a llegar a ustedes y que no vale la pena detenernos para aprovechar mejor el tiempo, donde explicamos acá poco más de estos recursos críticos que seguramente va a ser de su interés, además de la organización que, como verán, es muy completa en términos de participación y en términos de diferentes dimensiones de esta participación y de trabajo colaborativo que hacen las múltiples partes interesadas en este aporte que se hace a las decisiones, a la gobernanza, en los aspectos sobre todo técnicos, como ven hasta este momento, que son fundamentales para que la parte operativa de las redes y de Internet funcione adecuadamente. Pero la siguiente parte que se marca como hito en esta cumbre, en esta segunda edición, en esta segunda etapa de la Cumbre Mundial de la Información, el año 2005 en Túnez, marca una nueva agenda que también es importante revisar en el marco. Asumiendo que hasta ese momento, en 2005 digo, Internet ya se había convertido en un recurso mundial, la gestión de Internet abarca cuestiones técnicas ciertamente y de política. Se pretende crear confianza de los usuarios en el marco de la seguridad, entre uno de los aspectos relevantes y de interés de toda la comunidad hasta el momento, en el marco de la utilización de las TIC, se destaca la importancia de enjuiciar a la ciberdelincuencia, quienes estaban haciendo mal uso de estos recursos. También se plantea tomar acciones estratégicas para prevenir y para mitigar lo que en ese momento era una forma de masiva de distribución de correos no deseados, lo que llamamos spam. También se comienza a hablar de los aspectos importantes de privacidad y libertad de expresión, que como ven, dejan ya la parte técnica, que era la que tradicionalmente se discutía hasta este momento, entrado a un terreno que yace al interés de todos los sectores, ya no solamente técnico. Se solicita la elaboración de leyes y prácticas específicas para la protección del consumidor. Hay una mayor expansión del gobierno electrónico, del comercio electrónico, y a la vez deben elaborarse programas nacionales y estrategias para el gobierno electrónico. Por otra parte, también se establece como
fundamentos importantes y acciones necesarias por parte de los países para hacer más asequible a nivel mundial el servicio de Internet. Y bueno, Internet sigue siendo altamente dinámico en todos sus procesos de evolución y hemos visto y constatado que Internet es más que un proceso de componentes técnicos únicamente y referidos a estos recursos que hemos visto anteriormente. Se promueve que se enfoque, que se trabaje en este enfoque de múltiples partes interesadas y, en resumen, se reconoce que la gobernanza de Internet, además de estos temas técnicos, incluye temas económicos y sociales, incluidos en la asequibilidad, la fiabilidad y la calidad del servicio. Y entonces este concepto de las múltiples partes interesadas tiene que ver también con que, si bien no todos pueden tomar las decisiones y crear la política pública, al menos sí participen en las discusiones, generando insumos para la toma de decisiones, de modo que estas no solamente queden con el sector de gobierno que tradicionalmente desarrolla estas prácticas, sino que reciban además del diálogo enriquecido, los insumos para esta toma de decisiones y traducción además en política pública. Y se incluyen obviamente las visiones del sector privado, sociedad civil, usuarios individuales, academia, el sector técnico y bueno, cualquier otra parte interesada que no estuviera incluida como tal dentro de este marco de actores, ¿no? Y bueno, comentábamos que estos foros de gobernanza de Internet se establecen desde la Secretaría General de las Naciones Unidas del 2005 y son un espacio para el diálogo sobre los diversos temas relacionados al desarrollo de Internet. Importante destacar que es de diálogo más que de decisiones, reúne a todas las partes interesadas del ecosistema de Internet en igualdad de condiciones y mediante un proceso abierto e inclusivo. Y hay también, a partir de esto, además de los pocos que hemos mencionado, diversos temas que igual los van a revisar y que seguramente ustedes hoy se percatan respecto a la parte de infraestructura y estandarización, que es de los temas técnicos, pero que se amplía a otros temas de otros ámbitos del quehacer humano, como temas legales, económicos, de desarrollo, socioculturales, entre otros. Y hay un aspecto, por ejemplo, en el ámbito técnico, voy a destacar algunos de ellos ya en esta parte final de la presentación, como el que persigue, hablando de la neutralidad de Internet, que persigue preservar el carácter abierto de Internet, evitar bloqueos o tratamientos diferenciados, que signifiquen procesos transparentes de gestión del tráfico cuando se requiera hacerlos, pero que deben, obviamente, estar regidos bajo normativa especializada, específica, ¿no? Y que eviten que determinadas prácticas que en algún momento puedan afectar a este concepto de neutralidad, como las ofertas de zero rating, que es un tratamiento a determinados servicios de forma diferenciada. Me refiero a que muchas veces ustedes han escuchado de las ofertas, ¿no es cierto?, que los operadores en algún caso brindan a sus usuarios indicando que el Internet va a tener un costo, ciertamente, pero que, por ejemplo, el WhatsApp, los mensajes del WhatsApp van a tener carácter ilimitado, cosas de ese tipo que de alguna forma pueden generar esta distorsión en la aplicación de los servicios, ¿no? O en el tratamiento diferenciado, que puede no ser conveniente justamente para el desarrollo de los mismos. Hay otros casos como el Internet ORG, bueno, etcétera, son prácticas vinculadas a la neutralidad. Hay también temáticas que se discuten en relación a la accesibilidad y asequibilidad, en relación a lo que significa el Internet de consumo versus lo que es el Internet productivo y la relación que esto tiene respecto a los servicios que justamente se consumen, ¿no? Aquello que es el Internet de ocio, por ejemplo, en relación a lo que nos sirve para aprender, para estudiar, para desarrollar el trabajo. Hay sectores que probablemente se han descuidado y no han mejorado y sobre los que hay que debatir. Hay que tomar en cuenta también que muchas veces la estadística que recibimos respecto a los grados de penetración del Internet pasa en todo el mundo y pasa en nuestros países y en la región, no siempre es la real. Muchas veces decimos, por lo menos en nuestro caso en Bolivia, que la penetración ha llegado a órdenes del 60-70%, que las comunicaciones móviles están en el orden del 80-90%. Es cierto, hay esos niveles de distribución, de venta, comercialización de dispositivos móviles, por ejemplo, pero no necesariamente quiere decir que quienes adquieren estos recursos tienen efectivamente la posibilidad de estar permanentemente conectados.
Es decir, es un potencial de conexión, pero no es una conexión efectiva. La conexión efectiva depende de la capacidad que tengan los usuarios de cubrir los costos de estos servicios para que efectivamente tengamos una penetración real. Hay modelos heredados de comercialización de servicios, lamentablemente, en la región también. Todavía estamos con los modelos de comercialización basados en pago de servicios por el megabyte transmitido, me refiero a servicios móviles, y es algo que seguramente tendrá que irse revisando hacia adelante, ¿no? Y bueno, otros aspectos que también es importante destacar, nuevas necesidades de regulación en función de la evolución tecnológica, de la explotación de aplicaciones móviles, hay que actualizar la normativa ciertamente en diferentes ámbitos y aspectos, y también lidiar un poco con este ejercicio de soberanía, pero además de respetar la jurisdicción correspondiente en cada país, ver los mecanismos que permitan tener control o al menos cumplimiento o esperar cumplimiento por parte de entidades que no siempre tienen oficinas en nuestros países. Países pequeños como los nuestros, ciertamente no tenemos la posibilidad de obligar a que empresas como Google, Uber, Airbnb, etcétera, empresas grandes, tengan oficinas localizadas en nuestros países, con quienes, al igual que otras empresas, podamos ejercer la regulación que corresponda en determinados casos, ¿no? Y bueno, sobre información y contenidos hay otros aspectos importantes sobre privacidad, propiedad intelectual, acceso abierto, regulación de datos abiertos, el ejercicio de derechos humanos, temas como libertad de expresión, censura, etcétera, etcétera. Todo esto se ha ido recogiendo en diálogos y han ido evolucionando los mismos desde el año 2005, 2006, como hemos visto en el contexto mundial, y ahí ven todos los países que hasta el 2019, el año pasado en Berlín, han ido debatiendo cada año en el foro de gobernanza y han ido también ampliándose estos contextos y espacios, lo que llamamos iniciativas de gobernanza, de diálogos de gobernanza en nuestra región, como el LACNIC, pero en cada uno de los países, como este gran ejemplo que ustedes están desarrollando en la actualidad y del cual obviamente todos nos sentimos contentos, no solamente ustedes en Nicaragua, sino quienes podemos participar y ver desde fuera de qué manera va avanzando este diálogo en el contexto mundial y en cada uno de nuestros países, sobre todo en nuestra región. Y es bueno también recordar que hay un ámbito de diálogo latinoamericano que es el LACF, donde entidades como IPANDETEC, entre varias otras, como vemos acá, a partir del año 2011 han comenzado a desarrollar diálogos locales también, de modo que el año 2008, se han ido produciendo en diferentes países de nuestra región estos diálogos. El último lo hemos desarrollado justamente en mi país, en Bolivia, el año pasado, en el mes de agosto, y como saben, se viene el primer foro virtual, tenía que haber sido en Chile, pero va a convertirse en un foro virtual y va a ser desarrollado en septiembre de este año. De la misma manera, el foro mundial se va a desarrollar, tenía que hacerse en noviembre en Katowice, en Polonia, pero esta vez va a ser un foro virtual y que seguramente va a ser importante que ustedes participen tanto de este regional como del nacional, porque hay muchos temas, son espacios abiertos, no hay restricción para nadie y son espacios que permiten, como digo, participar en los foros. Seguramente Cristina va a poder compartir con ustedes todas estas formas de participación de los jóvenes. Yo solo como reflexión final quiero comentarles que ojalá hace 50 años, justo cuando nacía el Internet y quienes vivían en ese momento, yo también estaba naciendo en esos años, quienes vivían en ese momento no tenían idea de este nuevo mundo, ya para que así lo podemos con una extensión al menos de nuestro mundo, así lo podemos entender Internet hoy día, pero para ese momento nadie hablaba de cambio climático ni el conjunto de afectaciones que tenía o que podía tener o amenazas que podía tener el planeta. Si se hubiera sabido en ese momento de los desastres que ha producido uno de estos eventos que tienen carácter mundial también y que nos afectan tanto como el cambio climático, y si hubieran iniciado en ese momento diálogos de este tipo involucrando a todos los sectores,
sin duda se hubieran prevenido muchos de los desastres que actualmente tenemos que sufrir en nuestro mundo. Y de la misma manera, es bueno que en esta extensión que es de nuestro mundo, y así lo concebimos muchos el Internet, es importante que este diálogo comience muy temprano en relación a todos los temas que interesan a la juventud, que interesan a la sociedad y que sin duda van a servir para darle una mejor forma para avanzar en esta construcción, en esta evolución del Internet en los próximos años de la mejor manera, para el beneficio de todos quienes habitamos este mundo. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias por la excelente semblanza alrededor de este proceso en el que cada uno de nosotros hemos venido de alguna forma contribuyendo. Sin embargo, hay procesos que optimizan los niveles de participación y precisamente este es el primero de esos espacios para poder garantizar de que las voces de la juventud nicaragüense, que de los múltiples actores que hoy formamos parte de esta sociedad que utiliza el Internet, que somos parte de la sociedad de la información, también podamos poner sobre la mesa las prioridades y los enfoques, aportes que hemos venido desarrollando desde Nicaragua.